Nadie te advirtió de esto, porque si lo hubieran hecho, tu vida no sería la que es ahora. Las estadísticas modernas dicen que más del 90% de las decisiones humanas no son conscientes, no nacen de la voluntad, sino de programas invisibles que operan en silencio, como un mecanismo antiguo enterrado en lo profundo del cerebro. La mayoría cree que elige, en realidad, obedece. Y ese es el verdadero comienzo de la tragedia humana. Napoleon Hill lo descubrió después de décadas observando a hombres poderosos, líderes, millonarios, fracasados reincidentes y personas aparentemente normales. Llegó a una conclusión inquietante. El destino no es azar, es condicionamiento mental sostenido. Y lo más perturbador es que ese condicionamiento ya estaba descrito, siglos antes, en la Biblia, pero de forma cifrada, peligrosa, inaccesible para mentes distraídas. Hill entendió que ciertos conocimientos no podían ser revelados de forma directa, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado reales, demasiado operativos, demasiado transformadores. Por eso, tanto la Biblia como los textos antiguos usaron símbolos, parábolas y metáforas, no para confundir, sino para proteger, porque una mente inconsciente, al tocar una ley verdadera, no se libera, se destruye. El secreto comienza con una afirmación brutal, casi ofensiva, para el ego humano. La mente no es neutral, nunca lo fue. La mente es un campo de batalla. Un territorio que siempre está siendo ocupado por ideas, imágenes, creencias y miedos. Si no eliges conscientemente que gobierna ese espacio, otros lo harán por ti, y lo harán sin pedir permiso. La Biblia lo expresó de manera fría y quirúrgica. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. No se trata de moral, no se trata de religión. Se trata de un principio operativo. El corazón, en el lenguaje bíblico antiguo, no era emoción romántica, sino el centro de la conciencia. El núcleo, donde se repiten los pensamientos dominantes. Lo que se repite ahí se convierte en identidad, y la identidad dicta el destino. La neurociencia moderna confirmó esta verdad con un lenguaje diferente, pero con la misma gravedad. Estudios sobre neuroplasticidad demostraron que el cerebro se reconfigura constantemente de acuerdo con los pensamientos más repetidos y emocionalmente cargados. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada. Para él, ambas son órdenes, ambas son instrucciones, ambas moldean la realidad interna y luego la externa. Napoleon Hill llamó a esto fe aplicada, pero no la fe religiosa superficial, sino una certeza mental tan profunda que elimina la duda. El problema es que la mayoría de las personas ya tiene fe. Fe en la escasez, fe en el abandono, fe en el fracaso, fe en que la vida es difícil, y esa fe, sostenida día tras día, se convierte en una profecía silenciosa que se cumple con precisión matemática. Las tradiciones ancestrales ya advertían sobre este peligro. En el budismo, la mente indisciplinada era comparada con un elefante salvaje que destruye todo a su paso. En la filosofía griega, Platón habló de hombres encadenados mirando sombras, creyendo que eso era la realidad. En el cristianismo primitivo, los místicos hablaban de una guerra invisible, no contra enemigos externos, sino contra pensamientos que no nacían del espíritu consciente. El primer signo de alerta aparece de forma sutil, casi imperceptible. No es un colapso, no es una tragedia, es una escena cotidiana. Una persona repitiendo frases que nunca cuestionó. No soy suficiente. Eso no es para mí. La vida siempre fue así. Son pensamientos heredados, absorbidos del ambiente, aceptados sin resistencia. La persona sonríe, trabaja, sigue adelante, pero algo dentro está apagado. Un silencio mortal habita su interior. Con el tiempo, ese silencio se convierte en un abismo. La persona siente que se esfuerza, pero no avanza, que lucha, pero no rompe el ciclo. No entiende por qué los mismos patrones se repiten como un destino maldito. La respuesta nunca estuvo afuera. Siempre estuvo en el pensamiento dominante que gobierna su mente desde las sombras. Cuando este fenómeno se expande, deja de ser individual y se vuelve colectivo. Familias enteras comparten la misma narrativa de limitación. Grupos sociales normalizan el sufrimiento. Sociedades completas viven dentro de campos de distorsión de la realidad, donde la mediocridad es virtud y el miedo es prudencia. Napoleon Hill llamó a esto sugestión ambiental. La Biblia lo llamó esclavitud espiritual. El protocolo de protección no es cómodo, no es suave, no es popular,
Comienza con conciencia como escudo, observar cada pensamiento como si fuera un intruso potencial, preguntarse, ¿este pensamiento me expande o me encadena? Establecer un límite inmediato, rechazar ideas repetidas que debilitan, ejecutar una retirada estratégica de ambientes, discursos y personas que refuerzan programas mentales destructivos. Porque aquí está la verdad, que casi nadie soporta escuchar. Quien controla tu mente, controla tu destino. Y si no eres tú, alguien más ya lo es. Si este mensaje te incomoda, es porque no fue hecho para tranquilizarte, fue hecho para despertarte. Suscríbete ahora. Lo que estás escuchando no es motivación, es advertencia. Y solo los que permanecen atentos llegan vivos al final de esta revelación. Nada se rompe de repente. El destino no se derrumba en un solo día. Primero se agrieta, en silencio, en pensamientos pequeños, repetidos, aparentemente inofensivos. La caída no empieza con una tragedia, sino con una idea aceptada sin vigilancia. Y ese es el punto exacto donde Napoleon Hill colocó su advertencia más peligrosa. Hill comprendió algo que la mayoría de las personas jamás sospecha. La mente humana responde a leyes, no a deseos. No importa lo que quieras, no importa lo que pidas, no importa lo que reces. Si tu pensamiento dominante contradice tu intención consciente, la ley siempre obedecerá al pensamiento dominante. Siempre, sin excepción, sin misericordia. La Biblia ya había descrito que esta ley con un lenguaje severo, casi clínico. Cuando habló de sembrar y cosechar, no era una metáfora agrícola, era una descripción psicológica. La mente es el campo invisible donde cada pensamiento es una semilla. Algunas germinan rápido, otras esperan años, pero ninguna desaparece. Todas crecen, todas reclaman su derecho a manifestarse. Napoleon Hill observó que las personas más exitosas no eran necesariamente más inteligentes, ni más afortunadas, ni más privilegiadas. Eran personas que habían fijado una imagen mental tan clara, tan emocionalmente cargada, que su mente no tenía otra opción, organizar la realidad alrededor de ella. No se trataba de optimismo ingenuo, se trataba de coherencia interna absoluta. La ciencia moderna, décadas después, comenzó a confirmar esta verdad con datos inquietantes. Estudios en psicología cognitiva demostraron que el cerebro filtra la realidad a través de sistemas automáticos de atención selectiva. El llamado sistema reticular activador decide qué ves, qué ignoras, y qué oportunidades simplemente no existen para ti. Dos personas pueden vivir en la misma ciudad, bajo las mismas condiciones, y habitar realidades completamente distintas. No por suerte, por programación mental. Napoleon Hill llamó a esto el principio de la expectativa dominante. Aquello que esperas, preparas. Aquello que preparas, atraes. Aquello que atraes, justificas. Y aquello que justificas, repites. Es un ciclo cerrado, casi imposible de romper sin conciencia deliberada. Por eso Hill insistía en que el enemigo más peligroso no es externo, es interno, silencioso y persistente. Las tradiciones antiguas entendían esta ley y la temían. En el budismo, se hablaba del karma no como castigo divino, sino como consecuencia mental acumulada. En el estoicismo, se advertía que no son los hechos los que perturban al hombre, sino los juicios que hace sobre ellos. En el cristianismo primitivo, la renovación de la mente no era un concepto moral, sino una estrategia de supervivencia espiritual. El signo de alerta aquí no aparece como dolor inmediato, aparece como una escena casi invisible. Una persona que dice querer avanzar, pero internamente espera fracasar, que afirma buscar abundancia, pero imagina rechazo, que habla de cambio, pero se visualiza cayendo una y otra vez. La mente no escucha palabras vacías, la mente obedece imágenes emocionales, y cuando esas imágenes son contradictorias, la ley elige la más fuerte, casi siempre la más oscura. Con el tiempo, esta contradicción interna se vuelve agotamiento. La persona siente que lucha contra algo que no puede ver. Se esfuerza más, trabaja más, se exige más, pero el resultado no cambia. No entiende que está sembrando con una mano y arrancando con la otra, que su mente opera como un espejo oscurecido, devolviendo exactamente lo que se proyecta, aunque duela aceptarlo. Cuando este patrón se multiplica, deja de ser individual y se convierte en una fuerza colectiva. Grupos enteros comparten expectativas de derrota. Familias transmiten creencias limitantes como si fueran herencia genética. Sociedades completas viven atrapadas en narrativas de escasez, miedo o culpa. Se crean auténticos campos de distorsión de la realidad, donde lo anormal se vuelve normal, y lo posible
se percibe como peligroso. Nepal y Engel advirtió que estas masas no están unidas por la razón, sino por la emoción compartida. La emoción dominante se convierte en ley invisible, y quien no está preparado mentalmente es absorbido por ella sin darse cuenta. No es violencia, no es imposición, es resonancia. El protocolo de protección contra esta ley no es cómodo ni popular. Exige disciplina mental implacable, conciencia constante como escudo, vigilancia diaria de pensamientos repetidos, eliminación inmediata de imágenes internas que contradicen el propósito elegido, sustitución deliberada, no ocasional. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar con autoridad. Hill enseñaba que la mente necesita una orden clara, sostenida y emocionalmente coherente. Sin eso, entra en caos. Y en el caos, cualquier creencia heredada toma el control. Por eso hablaba de propósito definido como ancla. Sin propósito, la mente se vuelve territorio ocupado. La verdad final de este principio es incómoda, pero innegable. La vida que experimentas es el reflejo de la conversación que sostienes contigo mismo, cuando nadie te escucha. Y esa conversación, una vez establecida, no negocia. Por eso este conocimiento nunca fue popular, nunca fue masivo, nunca fue cómodo. Porque obliga a asumir una responsabilidad que la mayoría no quiere cargar. No todas las prisiones tienen muros. Las más eficaces no hacen ruido, no necesitan cadenas. Funcionan cuando millones de personas piensan lo mismo, sin saber por qué. Nepal y Engel advirtió que existe un punto de no retorno en la mente humana, un umbral invisible que, una vez cruzado, convierte al individuo en una extensión del pensamiento colectivo. En ese punto, la persona ya no decide, repite, ya no observa, reacciona. Y lo más inquietante es que defiende esa reacción, como si fuera identidad propia. Hill llamó a este fenómeno la mente maestra. Pero pocos comprendieron su doble filo, porque la mente maestra puede elevar o devorar. Cuando se forma sin conciencia, se transforma en una entidad psicológica autónoma. Un campo invisible que absorbe voluntades individuales y las sincroniza bajo una emoción dominante: miedo, ira, culpa, escasez, superioridad moral, no importa cuál. Lo que importa es la repetición. La psicología moderna lo explica con términos clínicos: contagio emocional, conformidad social, sesgo de grupo. La neurociencia habla de neuronas espejo, de cerebros que se sincronizan cuando comparten estímulos constantes. Pero las tradiciones antiguas fueron más directas. Lo llamaron posesión, no demoníaca en el sentido fantástico, sino mental. Una mente tomada por ideas que no nacieron en ella. La Biblia advirtió este peligro con una frase que pocos se atreven a interpretar: no os conforméis a este mundo. No hablaba de moral superficial, hablaba de forma mental, de patrón, de estructura, de pensamiento. Conformarse era permitir que la mente adoptara la forma del entorno, sin resistencia consciente. Nepal y Engel observó este fenómeno en empresas, religiones, naciones y familias. Personas brillantes, solas, se volvían mediocres en grupo. Individuos valientes, aislados, se volvían cobardes cuando el miedo se convertía en norma colectiva. No porque fueran débiles, sino porque la mente humana está diseñada para sincronizarse, y sin un núcleo interno fuerte, esa sincronización se vuelve sumisión. El signo de alerta aparece como una escena inquietantemente común. Una persona ya no argumenta, ataca, ya no escucha, etiqueta, ya no reflexiona, repite consignas. Siente una satisfacción extraña al pertenecer, aunque ese pertenecer exija apagar el pensamiento crítico. Su identidad se fusiona con el grupo, y cualquier amenaza al grupo se siente como una amenaza personal. Aquí nace el campo de distorsión de la realidad, un espacio psicológico donde hechos incómodos son ignorados, donde contradicciones son justificadas, donde la verdad se adapta para proteger la narrativa dominante. No importa si esa narrativa destruye oportunidades, relaciones o generaciones enteras. Mientras el campo esté activo, será defendido con ferocidad. Hill comprendió que este mecanismo es el verdadero motor de los destinos colectivos. No la economía, no la política, no la guerra, la emoción compartida sostenida en el tiempo. Cuando una emoción se convierte en norma, el pensamiento individual se convierte en traición, y el que piensa diferente es expulsado, ridiculizado o silenciado. Las tradiciones antiguas ya conocían este riesgo. En la mitología, se hablaba de dioses que exigían sacrificios humanos. En realidad, eran metáforas de sistemas mentales colectivos
que devoraban individuos para mantenerse vivos. En la filosofía clásica, el arquetipo de la multitud ciega era tratado como una fuerza peligrosa, no malvada, pero inconsciente. Y lo inconsciente, cuando se agrupa, se vuelve letal. El peligro real no es pertenecer a un grupo. El peligro es perder el centro interno al hacerlo, porque cuando el centro desaparece, la mente busca dirección afuera, y afuera siempre hay alguien dispuesto a ofrecerla. El protocolo de protección contra la posesión colectiva es radical y solitario, retirada estratégica de la masa. Silencio deliberado, desconexión temporal de discursos repetidos, observación fría de las propias reacciones emocionales. Preguntarse, con brutal honestidad, ¿esto lo pienso yo, o lo estoy heredando? Hill insistía en que todo individuo que desea gobernar su destino debe soportar periodos de aislamiento consciente, no como castigo, sino como recalibración, porque solo en el silencio la mente vuelve a escucharse a sí misma. Solo fuera del ruido colectivo se puede reconstruir una visión propia. Y aquí surge una verdad incómoda, que casi nadie acepta. No todos están destinados a despertar. Algunos necesitan pertenecer más de lo que necesitan ser libres. Y eso también es una elección, aunque no siempre consciente. Si este mensaje te está incomodando, es porque estás rozando el límite entre pensar por ti mismo y volver a dormir. No ignores esa incomodidad. Suscríbete ahora. Este canal no existe para agradar a la masa. Existe para advertir a los que aún pueden retirarse a tiempo. No todo enemigo grita. El más peligroso susurra. Te conoce desde dentro. Sabe exactamente cuándo atacar. Napoleon Hill entendió que, incluso después de escapar de la hipnosis colectiva, el individuo enfrenta una amenaza más íntima y devastadora. La sombra interior no es una entidad externa, no es mala suerte, no es destino adverso, es un conjunto de patrones mentales automáticos que se activan precisamente cuando estás a punto de cruzar un umbral decisivo, cuando el cambio es real, cuando la identidad en ti corre peligro de morir. Hill lo observó una y otra vez. Personas que avanzaban durante meses, incluso años, hacia una meta clara. Y justo antes de alcanzarla cometían errores absurdos, decisiones ilógicas, distracciones inexplicables, conflictos innecesarios. No era casualidad, era defensa. La mente antigua defendiéndose de su propia extinción. La psicología moderna lo llama autosabotaje. La neurociencia habla de circuitos de seguridad emocional. El cerebro, programado para sobrevivir, prefiere lo conocido antes que lo correcto. Prefiere un dolor familiar a un vacío desconocido. Por eso, cuando el éxito amenaza con redefinir la identidad, la mente activa alarmas internas, ansiedad, culpa, miedo, procrastinación, todo al mismo tiempo. Las tradiciones antiguas conocían bien este mecanismo. Carl Jung lo llamó la sombra, todo aquello que el individuo rechaza reconocer como parte de sí mismo. En el cristianismo primitivo, se hablaba de la carne luchando contra el espíritu. En la mitología, este conflicto aparecía como el héroe enfrentando a un monstruo que, en realidad, era un reflejo deformado de sí mismo. El enemigo final siempre estaba dentro. El signo de alerta aparece como una escena silenciosa, casi invisible para los demás. Una persona frente a una oportunidad real siente un peso en el pecho, no alegría, no entusiasmo, un nudo, una resistencia inexplicable. Aparecen pensamientos disfrazados de prudencia. No es el momento, tal vez más adelante. No quiero llamar la atención. Son mentiras elegantes, excusas sofisticadas creadas para proteger una identidad que ya no sirve. Con el tiempo, la sombra se vuelve más agresiva, sabotea relaciones, provoca conflictos innecesarios, genera errores técnicos en momentos críticos, drena energía justo cuando se necesita claridad, y lo hace con una precisión inquietante, porque conoce cada punto débil, cada herida no resuelta, cada miedo heredado. A nivel colectivo, esta sombra individual se multiplica. Comunidades enteras desarrollan mecanismos de autosabotaje cultural, rechazan el progreso por miedo al cambio, destruyen líderes que emergen demasiado rápido, castigan al que rompe patrones, no porque sean malvados, sino porque la sombra colectiva exige que todo permanezca familiar, aunque sea destructivo. Napoleon Hill advirtió que este enemigo no puede ser derrotado con fuerza bruta, no responde a la represión. Cuanto más se lo niega, más actúa desde la oscuridad. El protocolo de protección exige algo mucho más difícil: confrontación consciente. Confrontar la sombra significa observarla sin huir, nombrarla, reconocer los patrones exactos que aparecen antes del sabotaje,
Identificar las frases internas que preceden a la caída. No justificarlas. No dramatizarlas. Verlas con frialdad quirúrgica. Porque lo que se hace consciente pierde poder automático. Hill insistía en que la disciplina mental no es repetición de frases positivas, sino vigilancia constante del diálogo interno. La sombra se alimenta de distracción, de cansancio, de automatismo. Cuando la conciencia está presente, la sombra retrocede, no desaparece, retrocede, espera. Por eso la vigilancia no puede ser temporal, debe ser permanente. Aquí ser y una verdad que pocos aceptan. No basta con despertar una vez. Despertar no es un evento, es una práctica. Cada día, la mente intenta volver a lo conocido. Cada día, la sombra prueba nuevas estrategias. Y cada día, el individuo debe elegir quién gobierna. Napoleon Hill afirmaba que el carácter no se forma en la comodidad, sino en la tensión interna sostenida sin colapsar. En el momento exacto en que la sombra exige rendición y la conciencia se mantiene firme. Ese momento define más destinos que cualquier talento o circunstancia externa. Porque al final, el verdadero combate no es entre éxito y fracaso, es entre identidad antigua y verdad emergente. No hay final feliz, solo hay verdad, y la verdad no consuela, despierta o destruye. Napoleon Hill jamás presentó su enseñanza como un camino cómodo, la ocultó entre líneas, la fragmentó en principios, la rodeó de advertencias. Sabía que este conocimiento, una vez visto, no puede ser olvidado sin consecuencias. Porque en el momento en que comprendes cómo opera la mente, ya no puedes culpar al mundo por lo que permites que gobierne tu interior. La revelación final es simple, pero insoportable para la mayoría. El destino no responde a tus palabras. Responde a tu estado de conciencia dominante. No importa lo que declares públicamente, no importa lo que prometas en momentos de emoción. La vida obedece a aquello que sostienes en silencio, cuando nadie te observa. Cuando el miedo y el deseo se enfrentan dentro de ti. La Biblia lo insinuó con una crudeza casi violenta, cuando habló de separar la luz de las tinieblas. No se refería al bien y al mal como conceptos morales infantiles. Se refería a la separación interna entre conciencia y automatismo, entre elección y reacción, entre presencia y sueño. La luz es ver, la oscuridad es repetir sin ver. La neurociencia moderna confirma esta sentencia de forma inquietante. Estudios sobre estados de conciencia muestran que el cerebro opera en modos distintos según el nivel de atención. En estados bajos, la mente funciona como un programa cerrado, repitiendo patrones antiguos. En estados elevados, se activa la capacidad de reescritura. La mayoría vive y muere en modo automático, creyendo que eso es vivir. Napoleon Hill entendió que el verdadero poder no es controlar circunstancias externas, sino sostener un estado interno inquebrantable. Un núcleo de conciencia tan firme que ni el miedo colectivo, ni la sombra interna, ni la sugestión ambiental puedan penetrarlo. A eso lo llamó autodominio. Y fue claro, muy pocos están dispuestos a pagar el precio. Las tradiciones antiguas coinciden en este punto final. El budismo habló del despertar como salida del samsara, el ciclo de repetición inconsciente. La filosofía estoica definió la libertad como dominio interno absoluto. El cristianismo místico habló de morir al viejo hombre para que nazca el nuevo. Diferentes lenguajes, la misma exigencia, la identidad antigua debe caer. El último signo de alerta aparece como una escena silenciosa y definitiva. Una persona escucha la verdad y decide ignorarla, no porque no la entienda, sino porque entiende demasiado bien lo que exige. Prefiere volver al ruido, a la distracción, a la narrativa cómoda donde siempre hay un culpable externo. En ese instante, no pierde información, pierde oportunidad, porque hay un punto del que casi nadie habla, en el que la conciencia deja de insistir. La vida sigue, los días pasan, pero algo se cierra, no como castigo, como consecuencia. Hill sabía esto, por eso escribió para pocos. Aunque millones leyeran, a nivel colectivo, esta revelación divide a la humanidad en dos corrientes invisibles. Los que viven reaccionando a estímulos, emociones y narrativas impuestas, y los que, en silencio, gobiernan su mundo interno con disciplina casi inhumana. No son mejores, son más conscientes, y esa diferencia lo cambia todo. El protocolo final no es una técnica, no es un hábito, es una postura existencial, conciencia como estado permanente, vigilancia interna continua, elección deliberada incluso en el cansancio, retirada estratégica cuando el ruido intenta invadir, y
Sobre todo, responsabilidad total, sin excusas, sin delegar el control mental a nadie. Paul Ian Hill dejó claro que este camino no promete comodidad, sino coherencia. No promete aplausos, sino soberanía interna. Y la soberanía interna tiene un precio: soledad, incomprensión y la pérdida definitiva de la inocencia mental. Porque una vez que ves cómo opera la sombra, una vez que reconoces el campo invisible que moldea destinos, una vez que aceptas que la mente es el origen de todo, ya no puedes volver a dormir sin saber que elegiste hacerlo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Este contenido no encuentra a todos, encuentra a quienes están en el límite de despertar o desaparecer dentro de la repetición. Suscríbete, no para seguir un canal, sino para mantenerte despierto. Porque el verdadero peligro no es la oscuridad, es creer que no existe, mientras decide tu destino en silencio.